Buenas tardes. Bueno, quería agradecer al profesor Montoya por un preámbulo tan importante que ha hecho a mi presentación. Bueno, en realidad yo he hecho una presentación breve porque evidentemente el tiempo que nos dan es de aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Y hablar sobre las aplicaciones de la energía nuclear en el Perú, yo creo que tomaría toda la mañana prácticamente o toda una tarde completa. Y entonces es necesario reducir al máximo el mensaje de tal manera de que pueda llegar a las personas sin necesidad de abusar mucho del tiempo. Como mencionó el profesor Montoya fue profesor mío aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente yo soy presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear desde el año 2013, o sea, ya tengo varios años como presidente del instituto. Y en realidad yo he tenido la suerte de poder lograr que, a pesar de lo que muchas veces menciona el profesor Montoya en relación al poco interés que tiene el Estado peruano en las entidades científicas, haber conseguido que el Estado invierta un poco más en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. En los últimos años prácticamente nosotros hemos duplicado el presupuesto del instituto, si bien no ha sido de manera permanente. Y bueno, eso sí afecta en el sentido de que en realidad hay poco personal, pero como ustedes van a poder observar, con el poco personal que nosotros tenemos, el IPEN hace muchísimo y contribuye mucho al desarrollo nacional. Entonces, no sé si podría… uno mismo pasa, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de temas nucleares, en realidad en el IPEN no solamente se llevan a cabo actividades nucleares, sino que también se llevan a cabo actividades empleando radiaciones ionizantes, lo cual es muy interesante porque en realidad la cantidad de aplicaciones y usos que tienen las radiaciones ionizantes son mucho más variadas, mucho más fáciles y no voy a decir pues mucho más interesantes o útiles, porque en realidad pues la utilidad de cada una de las aplicaciones ustedes mismos van a poder evaluarlas. Entonces, entre las actividades que desarrolla el IPEN, nosotros tenemos usos de radiaciones ionizantes, principalmente de radiación gamma, que se utilizan para diferentes cosas. Y yo voy a extenderme un poco más en lo que es el tratamiento de quemados, heridas profundas y producción de andamios biocompatibles. Luego tenemos el uso de radiaciones ionizantes para la inducción de mutaciones, para la mejora de cultivos, lo cual es muy importante porque frente al cambio climático, en realidad lo que se está observando es que hay muchas enfermedades y muchos cultivos que están sufriendo digamos, el impacto del cambio climático. Entonces, ustedes recordarán que hace algunos años hubo pues todo el tema del boom de la siembra de la quinoa. Muchos agricultores, principalmente agricultores pobres de la sierra, invirtieron muchísimo dinero, un poco o muy entusiasmados por la promesa de poder exportar la quinoa. Lo que ocurrió fue que en realidad pues comenzaron a cultivar quinoa en lugares en los cuales no era propicio el cultivo, y entonces la quinoa comenzó a ser atacada por enfermedades u hongos como el mildiu. Y el mildiu, para combatir al mildiu hubo que aplicar una serie de agroquímicos, ¿no? Y estas personas que habían puesto todas sus esperanzas en sus cultivos de quinoa finalmente perdieron
mucho dinero porque los países a los cuales intentaron exportar la quinoa no recibieron sus envíos de quinoa, porque no pasaban con los controles de químicos tóxicos, y entonces en algunos casos los envíos o nunca salieron del Perú o en su defecto salieron pero no los compraron, los devolvieron o los desecharon. Entonces, el uso de radiación gamma para precisamente generar mutaciones en las plantas, lo cual no es ingeniería genética, o sea, no estamos hablando de poner genes de una especie en otra, sino que estamos hablando de generar de manera natural mutaciones y seleccionar estas mutaciones o estos mutantes de tal manera de que tengan características especiales. Este trabajo principalmente lo realiza la Universidad Agraria de La Molina a través del programa de cereales con la doctora Luz Gómez Pando, que me parece que no está participando en el ESI en esta oportunidad. La doctora Gómez Pando ha ganado muchos premios a nivel internacional, inclusive un premio de la FAO y del Organismo Internacional de Energía Atómica, por haber desarrollado una variedad de cebada que se siembra actualmente en el 80% de los embrios de cebada acá en el Perú, y que es la variedad Centenario, que tiene mejor desempeño, mayor productividad por hectárea y una serie de otras características que hacen que esta cebada sea tan importante, porque ha apoyado, ha ayudado a la mejora económica inclusive de los agricultores pobres. Y en ese sentido también yo quería mencionar algo que la doctora Luz Gómez Pando me comentó personalmente, ¿no? Viendo el tema de cómo aplicar la irradiación gamma para generar mutantes más adecuados que puedan, por ejemplo, resistir la salinidad del suelo, en el caso del arroz, y también por ejemplo, estamos buscando mutantes de café que puedan soportar mejor la roya. Entonces, yo le decía a la doctora que sería bien interesante que la Universidad Agraria pudiera desarrollar otro tipo de cultivos también de mayor valor económico. Y la doctora Gómez Pando me dijo, mire doctora Petrick, mi interés es apoyar a los agricultores pobres. Entonces yo voy a continuar trabajando con los agricultores pobres de la serranía peruana, y entonces voy a continuar trabajando con quinoa y con otros granos que son de importancia para ellos. Entonces, esa es un poco la filosofía en general de los científicos, ¿no? O sea, tratar de resolver problemas más que ganar dinero, ¿no? Entonces, en realidad es un tema de mucha importancia desde el punto de vista filosófico. Luego tenemos para el combate de plagas y vectores, y claro, no les puedo traer tantas fotos porque en realidad pues, nos vamos a demorar bastante. Actualmente nosotros estamos desarrollando con el Instituto Nacional de Salud un programa para combatir a la Aedes aegypti, pero no con insecticidas. O sea, el programa tiene como finalidad utilizar la técnica del insecto estéril, que significa irradiar pupas de zancudo macho, pero con una dosis de radiación suficiente para que aparentemente este zancudo macho tenga todas las competencias de un zancudo que no ha sido irradiado, pero ha quedado esterilizado desde el punto de vista sexual. Entonces, este Aedes aegypti macho copula con una hembra y no se obtiene ni un solo zancudo resultante de esta cópula, ¿no? Entonces, de esa forma se espera ir disminuyendo poco a poco la población de Aedes aegypti, principalmente en las zonas en donde está muy difundido. ¿Y por qué es necesario aplicar esta técnica? Porque de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado y nos hemos enterado cuando hemos estado trabajando con el personal del Instituto Nacional de Salud, el Aedes aegypti es un insecto que es muy adaptable.
Originalmente el Aedes aegypti, digamos, podría haber sido combatido con algún tipo de insecticida, pero luego de unas cuantas campañas de fumigación con ese insecticida, este zancudo ya no muere con este insecticida y así se va inclusive propagando por países en los cuales antes del calentamiento climático no existía el Aedes aegypti. Conversando inclusive con personas de Rusia, hemos conocido de que uno que se va a imaginar un zancudo que normalmente tenía pues un hábitat tropical, inclusive hasta en Rusia ya existe Aedes aegypti y así se ha ido difundiendo por todo el planeta. Entonces, también se realiza con irradiación gamma el combate de plagas y vectores. En el caso del Aedes aegypti es un vector, en el caso de las plagas, vamos a retomar nuevamente un programa que es para la eliminación de la mosca de la fruta, que también es un problema desde el punto de vista agrícola, porque la mosca de la fruta pone sus huevos en las flores o pone sus huevos en los frutos que recién comienzan a crecer y entonces ahí aparecen los gusanos, las plagas que pueden inclusive generar un tremendo impacto económico en los agricultores. ¿Por qué deberíamos de utilizar esta metodología similar a la que he descrito para el Aedes aegypti? Porque si nosotros fumigamos los campos con insecticidas, por ejemplo, lo que estamos haciendo es matar a las abejas. Y si no hay abejas, si no hay mariposas, tampoco hay polinización y por lo tanto no hay frutos, ¿no? Entonces, en el programa, en el proyecto de mosca de la fruta, ¿no? Lo que nos comentaban hace algún tiempo, recientemente, ¿no? En Brasil dice que actualmente los apicultores ganan más dinero alquilando sus colmenas de abejas para que vayan a polinizar en los campos que produciendo miel como era antes, ¿no? O sea, todas estas acciones que nosotros realizamos tienen algún tipo de impacto negativo y en este caso pues el exceso, el uso de insecticidas lo que genera pues es muerte de especies que no deberían de morir. Luego tenemos para la producción de nuevos materiales, estos temas ya se conocen, o sea, tanto para la producción de plásticos, la polimerización, se utiliza la radiación gamma, y también tenemos para el tratamiento cuarentenario y post cosecha de productos agrícolas. Entonces, mencioné hace un momento el caso, por ejemplo, de la quinoa, que ya no se pudo exportar por el exceso de agrotóxicos, y una de las formas de impedir pues que estos productos lleven una carga química indeseable, pero a la vez estén protegidos para que no sean pues consumidos por diferente tipo de insectos, ¿no? Es irradiando los productos agrícolas antes de despacharlos para el viaje. Entonces también mencionaba de que gracias a Dios uno insiste y finalmente el gobierno parece entender y atender algunos de los proyectos, y entonces actualmente tenemos nosotros en marcha 2 proyectos para 2 plantas de irradiación agroindustrial, una en Paita y la otra aquí en Lima. Mencionaba también de que me iba a extender un poquito en el tema del uso de las radiaciones ionizantes para la producción de materiales para el apoyo o el tratamiento de quemados. Porque este proyecto o este trabajo que se ha desarrollado a lo largo de 20 años en el IPEN de manera muy silenciosa, también ha sido objeto pues de premiación internacional. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con el Instituto Nacional de Salud del Niño, anteriormente Hospital del Niño, y trabajamos con el hospital o con el instituto que queda en San Borja, ¿no? Entonces allí hay un grupo de
médicos, entre ellos está la doctora René Herrera, que es médico cirujano, que trata precisamente a los niños quemados y que conversando con ella precisamente me enteré que ella es ingeniero mecánico de la UNI. O sea, ella primero se graduó como ingeniero mecánico, después continuó estudiando medicina porque le interesaba y se graduó como médico y actualmente ejerce como médico en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces aquí está, digamos, una imagen que más o menos nos describe cómo es el grupo que trabaja en la parte de cirugía y qué cosa es lo que se busca generar o producir en el laboratorio. Lo tenemos ahí del lado derecho de la pantalla, en donde tenemos ya no solamente lo que se producía desde hace 20 años, que era piel de cerdo. O sea, el proyecto comienza a trabajar irradiando piel de cerdo para quitarle la carga bacteriana y que esta piel de cerdo pueda ser aplicada sobre las heridas grandes que se causan por la quemadura, de manera que impidan tanto la deshidratación como la contaminación bacteriana del quemado. O sea, las personas que se queman, que tienen heridas de más del 60% del cuerpo, en general fallecen. Y fallecen por dos motivos, ¿no? Deshidratación y septicemia. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es evitar que las personas, primero, pierdan fluidos a través de sus heridas y segundo, que no se contaminen. Y para eso, desde hace bastante tiempo, nosotros producimos con el con el Instituto Nacional de Salud del Niño unos apósitos que se llaman Porciper, que es piel de cerdo liofilizada, tratada con radiación gamma para quitarle la carga bacteriana. Adicionalmente al Porciper también se han producido otros productos y recientemente precisamente lo que se ha producido es cultivar piel del propio paciente y a partir de unos cuantos centímetros, aproximadamente 1 centímetro cuadrado de piel cultivada, se puede llegar a tener 12 metros de piel. Y con esos 12 metros de piel, que es del propio paciente, se puede generar, digamos, a través de la cirugía, la restauración, digamos, de la piel del paciente, a tal punto de que ya no quedan esas cicatrices que quedaban antes, esas cicatrices queloides que eran tan limitantes, ¿no? Entonces, la tecnología que se aplica es precisamente el procesamiento de células, andamios y nuevos tejidos para bancos de células y tejidos, ¿no? Y la implementación de sistemas de gestión de calidad de células, andamios y tejidos humanos para injertos en bancos de tejidos y en los laboratorios de radiación. Entonces, parte, digamos, del resultado de este proyecto ha sido el banco de tejidos y también la legislación que corresponde a todo el tratamiento, porque hay que hacer un seguimiento del tejido desde que es donado, digamos, en el caso de que sea un donante, o desde que se extrae hasta que se coloca. Acá, en este lado, tenemos el irradiador gamma que nosotros utilizamos acá en el IPEN. Es un irradiador de cobalto que está ya bastante decaído y entonces estamos recibiendo precisamente del Organismo Internacional de Energía Atómica, en vista de los buenos resultados que hemos tenido, una recarga de cobalto para poder continuar con el trabajo que nosotros realizamos. Bueno, los beneficios de esta técnica mencionada, ¿no?, son, digamos, el uso de piel de cerdo como apósito para evitar la deshidratación y la contaminación bacteriana, el uso de materiales biocompatibles para tratar lesiones, como otro tipo de lesiones que no necesariamente tienen que ser de quemados, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, por un tema de cáncer, le retiran una parte del maxilar y entonces hay que reponerla para que la persona quede, pues, habilitada como antes. Luego tenemos el inicio del cultivo de células mesenquimales para producir piel, que se hizo en el 2015 y que salvó la vida de un jovencito que se había quemado en su casa por un accidente. Y además también estamos iniciando el trabajo en el laboratorio de biocompositos
que es, digamos, un andamio más las células. Eso es lo que se conoce como biocomposito y en lo que ya estamos trabajando. El trabajo con el Instituto Nacional de Salud del Niño está siendo ampliado, o sea, vamos a trabajar con el Hospital Loaiza, porque obviamente el Instituto Nacional de Salud del Niño está pues orientado al trabajo con niños, inclusive las camas que ellos tienen, toda su infraestructura es para niños, en algunos casos bastante pequeños. En el caso de los usuarios, ya hemos mencionado, ¿no? O sea, los médicos que están muy contentos con el trabajo que se ha desarrollado, ¿no? Y los niños, que lamentablemente siguen siendo los más afectados por quemaduras en accidentes caseros, ¿no? Y que no debería de ocurrir. Eso en realidad es un tema de educación, ¿no? O sea, en lugar de tener que salvar a un niño quemado, lo que hay que hacer es evitar que el niño se queme. Y otros beneficiarios también son personas que sin sufrir quemaduras tienen otro tipo de lesiones, como por ejemplo las personas que sufren accidentes radiológicos. Acá en el Perú han habido pocos accidentes radiológicos, pero bastante notables, ¿no? O sea, personas que trabajan, por ejemplo, con radiaciones gamma industriales, que por un descuido se han sobreexpuesto en alguna parte del cuerpo a la fuente radioactiva, se han producido una lesión y esas lesiones son muy difíciles de cerrar porque permanentemente vuelven a aparecer debido a que ha habido pues un daño genético en ese tejido. Y entonces hay estas personas que han sido tratadas precisamente con las piel que ha sido cultivada de ellos mismos. Hay un rol muy importante que tienen las universidades. Yo recientemente estuve en una reunión en la que lo que se analizaba era el rol de la academia, así se llamaba, ¿no? El rol de la academia en la difusión y creación de tecnología nuclear. Y lo que ocurre es de que en muchos países, o sea, no es solamente en el Perú, sino en la mayoría de países, hay muy poca gente que está orientada al trabajo científico nuclear, a la tecnología nuclear, porque hay gente que tiene la idea de que lo nuclear ya pasó de moda, o sea, que hubo Fukushima y a partir de ahí ya no van a existir más reactores nucleares ni nada por el estilo. Y eso no es verdad, ¿no? Porque cuando uno observa las estadísticas, en realidad después de Fukushima se están construyendo más reactores, principalmente en los países más desarrollados, principalmente en el Asia, porque ellos saben perfectamente que si necesitan ellos energía para poder crecer económicamente, no pueden darle la espalda a la energía nuclear para generar electricidad. O sea, están muy bien las energías renovables, pero no son suficientes. Entonces, se ha analizado el rol de la academia, se ha visto que es necesario retomar todos estos programas de formación en nuclear. La vez pasada también nos hemos reunido con el profesor acá en la UNI para ver de modernizar y retomar nuestros posgrados de energía nuclear acá en el Perú. Es muy importante, eso tiene mucho que ver con la gestión del conocimiento, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que se formaron en temas nucleares y que ya se están retirando porque evidentemente pues su vida laboral va llegando a su fin y entonces estas personas deben ser reemplazadas y para poder reemplazarlas tenemos que buscar personas que tengan pues una formación básica porque evidentemente como todos los que trabajamos en ciencia sabemos uno aprende así en las aulas y todo el resto tiene que aprenderlo en el día a día, en el laboratorio y en el trabajo. Entonces, eso es algo muy importante, el tema de la gestión del conocimiento para tener o para evitar partir de cero. O sea, el Perú hace el 2018 se han celebrado 30 años de la inauguración del Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra que está en Caraballo. La mayoría de peruanos no saben que existe el centro nuclear, ¿no?
pero después de 30 años, en realidad, pues se necesita tener todo un nuevo personal y formar a este personal de tal manera que podamos continuar con estas labores tan importantes como las que les estoy relatando. Entonces, nosotros estamos en el IPEN impulsando visitas científicas, invitando a las universidades, conversando, como acabo de mencionar, para ver cómo es que retomamos esta formación en nuclear, de la cual creo que el profesor Montoya es parte muy importante porque él fue, entre otras cosas, pues el creador de la maestría de física médica. O sea, físicos médicos acá en el Perú hay muy pocos y en realidad se necesita tener físicos médicos porque los físicos médicos son los que llevan adelante los tratamientos de las personas. Hay estadísticas que son muy notables respecto de la cantidad de casos de cáncer que hay actualmente en el Perú. Y entonces alguien preguntaba en el trabajo que nosotros desarrollamos con el INEN si es que actualmente hay una mayor incidencia de cáncer. Y no, aparentemente ese no es el motivo. Lo que pasa es que antes no se diagnosticaba el cáncer. Y la persona inclusive fallecía y nadie sabía de qué había fallecido, ¿no? La gente decía, le dio un cólico y falleció. Claro, pero si uno iba a investigar un poquito más, por ahí esta persona en realidad lo que había tenido era un cáncer que nunca lo identificaron, nunca lo trataron y actualmente el tratamiento y el diagnóstico oportuno están consiguiendo que la sobrevivencia de las personas sea pues mayor de lo que era hace tiempo. Ahora, respecto del reactor, mencionaba yo de que hace 30 años que se hizo el Centro Nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra. Actualmente tenemos nuevo combustible nuclear para que este reactor funcione muchos años más. Y entonces algunas personas dirán, pero ¿para qué queremos un reactor nuclear si no sirve de mucho? Y en realidad sí sirve de mucho porque, digamos, una de las funciones principales que tiene el reactor nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra, que está en Raxo, el RP10, este reactor es uno de los más grandes que hay en América Latina. Actualmente, un reactor de potencia de 10 megavatios como el RP10 solamente están construyéndolo en Argentina. Todos los otros son de 5, Brasil tiene un proyecto de 30, pero en realidad pues está en proyecto todavía. Y una de las funciones principales es la producción de radioisótopos. ¿Para qué? Para la industria, la agricultura y también, lo más importante, es para la medicina. Precisamente los tratamientos médicos y las identificaciones, los diagnósticos médicos se hacen a través de radioisótopos que se producen acá en el IPEN. Luego tenemos la producción de fuentes radioactivas por activación, o sea, fuentes radioactivas que se pueden utilizar para diferentes fines, entre ellos, por ejemplo, el cobalto, ¿no? Cuando uno dice, ¿y el cobalto de dónde sale? El cobalto no es natural, ¿no? Ese cobalto que se utiliza en los irradiadores es un cobalto activado. Luego tenemos para estudios de diferente tipo. Hace un momento un jovencito estaba mostrando sus avances en el diseño de partes aeronáuticas, ¿no? Y eso se puede estudiar, o sea, cómo es la parte a través de técnicas como la neutrografía, la difracción de neutrones y también la datación de minerales a través de trazos de fisión. Además de una técnica importantísima de análisis químico que se llama activación neutrónica, ¿no? Análisis por activación neutrónica. Todo eso nosotros podemos hacer y en realidad muchas veces no lo hacemos porque ni siquiera sabemos que existe la facilidad en el Perú. Luego tenemos que en el IPEN también existen laboratorios de espectrometría aplicada a diferentes tipos de estudios. Actualmente nosotros tenemos 2 misiones que se van a llevar a cabo en la Antártida para poder conocer uno de los temas que es muy importante, y el otro día yo le decía a los estudiantes que se graduaban de la Facultad de Ciencias acá mismo en este recinto, el tema del calentamiento global no es una broma. O sea, en realidad el tema del calentamiento global no es voy a tener más calor y entonces me compro un aire acondicionado, ¿no? O voy a tener menos frío en invierno. El tema del calentamiento global amenaza
el agua, en el caso de nosotros, porque acá en la costa prácticamente el agua que nosotros consumimos viene de los glaciares y ya no quedan en algunos casos glaciares, en algunas partes. Todo eso es necesario estudiarlo para poder hacer las previsiones necesarias. Igualmente el tema alimentario, ¿no? O sea, si nosotros no comenzamos a trabajar en el tema agrícola y en el tema alimentario ahora, miren, lo más probable es que estamos 2019, lo más probable es que en el 2030 vamos a tener que pelearnos para poder comer porque no va a haber qué comer. Entonces es necesario que todas las personas que trabajan en ciencias puedan buscar soluciones. O sea, es necesario porque, digamos, la vida en el planeta está en riesgo. Ya, sí. Luego tenemos, bueno, caracterización de materiales por diferentes métodos, como ya he mencionado, datación de materiales orgánicos por carbono 14, o sea, tenemos un laboratorio de carbono 14 que lamentablemente no funciona porque no tenemos personal, y ese laboratorio de carbono 14 tampoco es una cosa exótica desde el punto de vista de decir, van a usar carbono 14 solamente para datar una momia. No, pero es que datar esa momia, datar esas plantas, nos dan información sobre paleoclima. O sea, cómo ha sido el clima acá durante muchos años, cómo ha cambiado el clima en los últimos años y cómo con esa información vamos a poder alimentar a los que hacen modelos que permitan prever cómo va a ser el clima en los próximos años. Estudios de hidrología isotópica para saber precisamente de dónde viene el agua que nosotros tomamos y cómo vamos a recargar esos acuíferos para seguir teniendo agua. Caracterización de fuentes radioactivas, dosimetría interna y externa, o sea, nosotros tenemos un laboratorio secundario que es el que se encarga precisamente de asegurar de que los equipos médicos que utilizan radiaciones ionizantes nos dan la dosis que dice que dan y de tal manera que no nos hagan daño. Y luego tenemos calibración de monitores, activímetros y otros. Entonces, bueno, quería agradecerles por su atención y solicitar que en realidad pues todos nos pongamos muy atentos para poder sacar adelante al país a través de la ciencia y bueno, con todo el conocimiento que podamos reunir. Gracias.